La justicia detrás de los muros, lo que te ocultan. 30 años. Me echaron 30 años, solo por estar en el sitio equivocado, a la hora equivocada. Lo perdí todo. Mi familia, mi libertad, mi nombre. ¿Y por qué? Por un testimonio. Un único testimonio que la policía supo desde el minuto 1 que era mentira. Para Javier Morales era un martes como cualquier otro. Se despidió de su esposa Elena y de su hija Sofía, de 5 años, con la misma rutina de siempre. Un beso, un te quiero y la promesa de volver para cenar. Javier era mecánico, un tipo de manos llenas de grasa y risa fácil. Su vida era sencilla, predecible y suya. No tenía antecedentes, no le debía nada a nadie. Era, para que nos entendamos, un ciudadano invisible, uno más. Pero esa noche, Javier no volvió a casa para cenar. A solo unas calles de su taller había ocurrido una tragedia. El dueño de una tienda fue asesinado en un robo. Un crimen violento que sacudió al barrio y le metió una presión enorme a la policía. Necesitaban un culpable y lo necesitaban ya. 2 días más tarde, un par de detectives aparecieron en el taller de Javier. Y no venían a que les arreglara el coche. Lo que empezó como una charla informal se transformó en un interrogatorio de 8 horas. Cuando salió el sol, Javier Morales, el mecánico, el marido, el padre, estaba siendo acusado de homicidio en primer grado. Su vida tal y como la conocía se había acabado. Y aquí es donde empieza nuestra historia. No es solo la historia de un hombre, es la de un sistema que parece diseñado para procesar gente, no para entenderla. Así que quede claro, no estamos aquí para preguntarnos si Javier lo hizo. Ya sabemos la respuesta, no. La verdadera pregunta es mucho más aterradora. ¿Cómo es posible que el sistema fallara de esta manera? ¿Y qué te ocultan sobre lo fácil que sería que te pasara a ti? Todo el caso del Estado contra Javier Morales se apoyaba en una sola cosa: el testimonio de un testigo. Un testigo que, según la policía, identificó a Javier en una serie de fotos sin dudarlo ni un segundo. Para el fiscal, caso cerrado. Pero la verdad, como casi siempre, era mucho más sucia. Lo que no se contó en el juicio es que ese mismo testigo ya había señalado a otras 2 personas antes. Lo que no se contó es que el testigo tenía antecedentes y que, a cambio de su colaboración, recibió un trato de favor en otro caso que tenía pendiente. Y esto no es una opinión, está en los documentos que la defensa de Javier nunca vio. Miren, una condena injusta casi nunca es producto de un único y gran error. Es más bien una cadena de desastres sistémicos. La identificación errónea por parte de testigos es una de las causas más comunes. Si a eso le sumas la presión por cerrar casos, la mala conducta de los investigadores y un abogado que no da la talla, tienes la tormenta perfecta. En la sala, Javier se sentía como un espectador viendo su propia demolición. Su abogado de oficio, desbordado con docenas de otros casos, apenas tuvo tiempo para él. Se enfrentaba a un fiscal de colmillo retorcido que lo pintó como un monstruo frío y calculador. Las coartadas de Javier, los testimonios de sus compañeros que juraban que estaba en el taller, todo fue descartado como simple lealtad entre colegas. Elena, esposa de Javier. Lo peor fue ver cómo lo convertían en otra cosa, en los medios, en el tribunal. Ya no era Javier, era el acusado. La gente nos dio la espalda. Me despidieron porque la dueña dijo que no quería problemas. Nuestra hija preguntaba por su papá, ¿y yo qué le decía? ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su padre está en un sitio horrible por algo que no hizo? El sistema no solo se lo llevó a él, nos condenó a todos. Javier fue sentenciado a 30 años. Sonó el mazo del juez y con ese golpe, la vida de una familia entera se hizo añicos. Para las estadísticas, el caso fue un éxito. Un criminal menos en las calles, pero en la realidad, un hombre inocente acababa de ser devorado por la maquinaria, convirtiéndose en un número más en las cárceles abarrotadas. Sección 2, la lucha desde dentro. Los primeros años en prisión fueron un infierno. La violencia, la deshumanización, el aislamiento. Javier pasó de arreglar coches a luchar por sobrevivir un día más. Pero en mitad de toda esa oscuridad, se aferró a lo único que le quedaba, su inocencia. Te lo pueden quitar todo, pero no pueden quitarte la verdad de quién eres. Yo no era un asesino.
y me negué a ser el prisionero resignado que ellos querían. Pasaba cada minuto libre en la biblioteca, leyendo sobre leyes, escribiendo cartas. Les escribí a periodistas, a organizaciones de derechos humanos, a proyectos de inocencia. La mayoría ni contestó, pero solo necesitaba que uno lo hiciera. Esa respuesta llegó 7 años después. Una pequeña ONG que se dedicaba a reabrir casos dudosos decidió echarle un ojo, y esa carta lo cambió todo. La abogada que le asignaron, Ana, vio lo que el abogado de oficio de Javier había ignorado: las inconsistencias, las pruebas olvidadas, la sombra de una confesión forzada y la manipulación del testigo. La batalla legal fue una cuesta arriba constante. Chocaron contra un sistema que odia admitir que se equivoca. Cada petición denegada, cada puerta cerrada en sus narices. La fiscalía se opuso a cada paso, diciendo que reabrir el caso era un insulto a la víctima original, pero Ana y su equipo no se rindieron. El momento clave llegó cuando encontraron al testigo original. Años después, ya sin la presión de la policía y con el peso en la conciencia, confesó. Contó cómo los detectives le enseñaron la foto de Javier una y otra vez, casi metiéndosela por los ojos, sugiriendo que él era el culpable. O lo identificas o tu próximo problema será el último, le dijeron. Su testimonio en el juicio fue, según él mismo, una mentira para salvarme el pellejo. Con esta nueva declaración, el caso, que llevaba una década muerto, volvió a la vida. Se ordenó una nueva audiencia. Por primera vez en 10 años, Javier Morales tenía una esperanza real de ser libre. El día del veredicto, el silencio en la sala era total. Javier, más viejo, con la mirada cansada pero la espalda recta, escuchó al juez decir las palabras con las que había soñado durante 3.650 noches. Se anula la condena, queda usted en libertad de forma inmediata. Javier salió de la cárcel ese mismo día. Dio sus primeros pasos como un hombre libre, pero el mundo que le esperaba ya no era el suyo. Su hija Sofía era una adolescente que apenas lo recordaba. La alegría del reencuentro se mezclaba con el dolor de una década robada. Y es que ser exonerado no es un final feliz, es el comienzo de otra lucha. La lucha contra el trauma, contra el estigma. La gente, aun sabiendo que era inocente, lo miraba de reojo. Encontrar trabajo fue casi imposible. El mismo Estado que le robó 10 años de su vida no le ofreció ni compensación, ni ayuda psicológica, ni nada. Simplemente le abrieron la puerta y le dijeron: ahí te ves. La historia de Javier no es un caso aislado, es un síntoma aterrador de una enfermedad que se come las bases de nuestra justicia. En América Latina, la mezcla de sistemas judiciales sobrecargados, investigaciones deficientes y una cultura de culpable hasta demostrar lo contrario, es el caldo de cultivo perfecto para estos errores. Organizaciones de derechos humanos calculan que miles de personas podrían estar presas injustamente en la región. El caso de Javier es el de Jorge Villanueva en Perú, el de Gilberto Torres en Colombia o el de Sandra Geme en Estados Unidos, que pasó 43 años en prisión siendo inocente antes de ser finalmente liberada. Son rostros distintos para la misma y exacta tragedia. Nos venden la idea de una justicia ciega, pero la realidad es que a menudo mira para otro lado. Te ocultan que un error burocrático, un testigo presionado o un mal abogado pueden destrozarte la vida. Te ocultan que una vez que estás tras los muros tu voz deja de importar. La verdadera justicia para Javier no llegará hasta que su historia ayude a cambiar el sistema que lo condenó. Hasta que todos entendamos que cada vez que se encierra a un inocente, no solo se comete una injusticia, sino que se deja al verdadero culpable en la calle. La historia de Javier tiene que ser escuchada. Comparte este video para que la verdad no vuelva a ser silenciada y para que más gente conozca las grietas de un sistema que nos prometió justicia. Y suscríbete a Justicia con Ezequiel. En el próximo capítulo investigaremos el caso de una madre soltera condenada por un crimen que años más tarde la ciencia demostró que era imposible. Su lucha revela cómo la ciencia forense defectuosa se puede convertir en un arma de destrucción masiva. No te lo vas a querer perder.